sentí mentras camiño pola beiriña do mar. Xe vou escoitando o ruxido dos que che levan a gaña. E ali arredor desa praia que o nome lle deu a teula, as ondas berran na néboa que sempre con nos ficará. Levas o azul do ceo e o branco de espuma do mar. Vives no meu pensamento, nos de aqueles que por ti loitarán. Ter a forza de un heroe eu teño no corazón. As gorxas dos irmáns que berran, forza de por campeón. Leticia García Chas, bienvenida a Línea Clara. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros en Línea Clara. Para mí es un gusto. Eres la primera periodista deportiva de fútbol que entrevisto en Línea Clara. Bienvenida a este podcast y quiero empezar preguntándote pues, por tu carrera como periodista. Eres comunicadora por la Universidad de Santiago de Compostela, has pasado por el periódico La Opinión, por La Sexta, ahora estás en la COPE. ¿Cómo te diste cuenta de que querías ser periodista, de que querías ser comunicadora? Pues mira, yo la verdad es que puedo decir que era totalmente vocacional. Recuerdo, pues no sé, sería a lo mejor con 13, 14 años, escuchando un programa deportivo de la noche. Creo que en aquel momento era El Larguero, que había esas entrevistas así un poquito más personales y me despertaron como la curiosidad, ¿no? Yo pensé, pues esto sí que me gusta esto para dedicarme al periodismo y a partir de ahí lo tuve claro. Entonces cuando estaba en la etapa de BUP y de COU, tenía claro que quería estudiar periodismo. Entonces, en cuanto llegó la selectividad y pude entrar en Santiago, fue una gran alegría. Después de acabar periodismo hice también comunicación audiovisual porque acababa de implantarse en ese momento y ya siempre me dediqué a la comunicación. Como dices, al acabar sí que hice las prácticas en La Opinión y después estuve 6, 7 años en el periódico oficial del Depor, en el Depor Sport, que hoy en día ya no existe, pero ya trabajando con información deportiva. Y después he trabajado también como freelance con La Sexta, o sea que he podido probar un poco todos los medios, tanto prensa escrita como televisión como radio, y en ese sentido la verdad es que de todos he sacado cosas que me encantan. Ahora estoy disfrutando muchísimo con la radio, en mi experiencia en COPE, pero de todos los medios puedo quedarme con algo que disfruto muchísimo. ¿Qué es lo que más te gusta del periodismo y de comunicar? ¿Cuál es el atractivo que le encuentras a ponerte ante el micrófono, a sentarte dentro de un ordenador cuando estabas en La Opinión o a ponerte ante una cámara y contarle a los espectadores una información, ya sea deportiva o de otro tipo? Pues lo que más me gusta es contar historias. Es decir, yo te podría decir que es la actualidad pura y dura, que también, pero me gusta centrarme en el concepto ese de contar historias, contarle algo a la gente. Por eso a veces disfrutaba muchísimo con programas como Informe Robinson, ¿no? Que puede ser sobre un protagonista y te descubren un montón de curiosidades y hablas con la gente de su entorno. Y no es algo que tenga que ser para hacer en el día, sino que estás meses trabajándotelo, investigando, creando, cuidando cada detalle, ¿no? Todo con anécdotas de esa persona. Eso es lo que realmente me gusta, ¿no? Si pudiesen hacerse más detalles y reportajes trabajados, eso lo disfrutaría al máximo. ¿Qué ocurre? Que con el día a día, pues al final trabajas mucho más a 100 por hora y también esa adrenalina que te da la actualidad y el directo, ¿no? En la radio, eso también es otra cosa que hasta que estás en el momento, en el medio, porque sí que en la prensa escrita, pues digamos que puedes estar horas escribiendo tu información, pero en la radio sabes que 5 minutos a veces es mucho tiempo, porque dices, bueno, aún me quedan 5 minutos, aún puedo darle una vuelta a este tema. Pues a veces, aunque no lo parezca, 5 minutos es mucho tiempo en radio, ¿no? Cosa que en otro medio no tienes eso. Entonces, te diría que lo que más me gusta del periodismo es, por un lado, contar historias y luego también esa adrenalina que te da la actualidad, cuando sucede algo que realmente es un hecho muy, muy noticioso y rápidamente tienes que contárselo a la gente, ponerte delante del micrófono y decirle, ha pasado esto. Trabajaste en prensa escrita, en la tele, en la radio, como decía.
dices que todos te aportan algo, pero si tuvieras que mojarte, ¿por cuál te decides? ¿Cuál te gusta más? Pues mira, ahora te diría que me quedo con la radio. Me quedo con la radio porque creo que te permite, digamos, ¿cómo te lo diría? Prestar o explorar diferentes registros, muchos más registros que quizá en otros medios. Yo en la radio en un mismo día puedo hacer un debate, puedo hacer algo publicitario, puedo contar una noticia, puedo participar en algo un poco más distendido o incluso más cómico, por así decirlo, ¿no? Con los compañeros, dependiendo del momento concreto delante del micrófono, y luego noto mucho más la cercanía con el oyente. Quizá el tema de la voz y que todos los días estás ahí contándoles algo, pues provoca mucho más esa cercanía. La prensa escrita, aunque sí que te permite a veces profundizar más, digamos que es más distante, ¿no? No tienes ese contacto tan directo con el público. Y luego la televisión, lo que yo he hecho en televisión ha sido siempre trabajar para informativos, como decías, trabajé en La Sexta Noticias. Entonces, claro, sí que es cierto que por un lado es algo también que tiene ese componente muy interesante porque cada día tratas una información diferente, es decir, no es como lo que hago actualmente, que es la información del deporte y todos los días es la información del deporte. En informativos cada día es una cosa diferente, pero digamos que, claro, tampoco tienes la sensación de poder profundizar en cada tema. Es todo demasiado apresurado en el sentido de que llego, cubro la información y ya mañana es otra cosa totalmente distinta. No conoces a las fuentes, no tienes tanto ese contacto como sí lo puedes tener en radio. Entonces, me quedaría con la radio por eso, sobre todo porque me da una cercanía con el oyente que yo creo que no se tiene en ningún otro de los medios y te permite disfrutar de todos los registros, ¿no? Pasar de lo más serio a lo más cómico en muy poco tiempo. En el mismo día participas de todo. Es curioso que a los periodistas que he entrevistado que trabajan en la radio, y por lo que escucho soy un oyente de radio diario, digamos, desde muy niño, yo creo que a todos los que trabajáis en la radio os encanta vuestro trabajo y eso es algo que no es tan común, y más en los días en los que vivimos, ¿no? Y quizá eso que comentas, esa cercanía, la unión de la voz, del que transmite una comunicación a través de la voz y el que la recibe a través del oído, a través en su coche, bueno, pues quizá antes de dormir o recién levantado, ese nexo, esa unión, esa empatía, es la magia de la radio. Sí, sí, claro, porque es lo que se dice de como que te abren las puertas, ¿no? De la casa de un oyente o de su coche o incluso hoy en día con los podcasts, ¿no? Pues en cada momento salen a correr y saben que en ese momento pues van a escuchar tu programa y formas parte casi de su día a día de una manera que no se consigue, yo creo, en el resto de los medios, ¿no? Y la voz, además, cuando es solo voz, no está unida a la imagen, permite también al oyente pues captar muchos más matices. Quizás apreciamos más las voces cuando las escuchamos sin una imagen al lado que si tenemos la imagen y la voz, ¿no? Es mucho más común decir, qué voz tan bonita tiene esta persona, pero cuando no estamos viéndolo en pantalla, ¿no? Es decir, la radio le da ese matiz también a la voz que hace que entres en la casa de alguien y también que quieran saber qué opina sobre un tema. Es decir, pues quiero poner la radio a ver qué opina, en mi caso, ¿no? Pues Germando Barros sobre este asunto del deporte. Quiero poner la radio a ver qué opina Carlos Herrera sobre este tema de política. Entonces, ya pasas a ser como una persona casi que está en el día a día de los oyentes. ¿Te consideras una periodista, por decirlo de un modo en general, que puede trabajar en cualquier campo, o a día de hoy ya te reconoces más como periodista deportiva? Pues, bueno, quizás sea la humildad debería decir, no, solo en algún campo en concreto, pero quiero decir, creo que por mi trayectoria sí podría trabajar prácticamente en cualquier campo, en el sentido de que, como te digo, como he trabajado también en la opinión hacia información local, hacia también pues suplementos de verano con temas más festivos, en La Sexta he hecho tanto pues desde asuntos más de carácter social, problemáticas de distintas personas, como temas laborales, como algún tema pues meteorológico incluso. Entonces sí que he hecho ya diferentes temáticas y creo que podría adaptarme perfectamente a cualquiera, evidentemente con un tiempo de formación. Si ahora me dices, pues, información económica, bueno, para eso sí creo que necesitaría un rodaje previo, ¿no? Pero lo que me ha demostrado el poder estar en diferentes medios y también en diferentes temáticas es que
si tú te apasionas con lo que estás haciendo, si tú disfrutas y le dedicas tiempo, pues acabas sintiéndote cómoda y acabas disfrutándolo. Yo cuando empecé, yo era aficionada del Depor, ¿no? Antes de empezar en el Depor Sport, pero recién salida de la facultad con 22, 23 años, aunque seguía el Depor, no tenía un conocimiento futbolístico pues como el que tengo hoy en día, evidentemente, y no tenía un conocimiento futbolístico para escribir sobre fútbol. Entré en el Depor Sport y lo que yo hacía en un principio eran temas más, pues entrevistas, más a entrevistas a aficionados, también entrevistas a famosos que tenían que ver con el Depor, pero no cubría, digamos, la información de los partidos. Poco a poco dediqué tiempo a eso. Y claro, uno si le dedica tiempo a algo es como si estás estudiando cualquier carrera, ¿no? Pues acabas teniendo conocimientos. Entonces, lo mismo que yo he podido hacerlo en el fútbol cuando recién salida de la facultad no tenía todos esos conocimientos, creo que si le dedicamos tiempo a otras parcelas, pues también podemos disfrutarlas, ¿no? Ya sea la política, la económica o cualquier otra parcela que nos pueda resultar más lejana porque no la estamos cubriendo en nuestro día a día. Para los que nos estén escuchando, solamente les gustaría saber cómo es tu trabajo diario en la cadena COPE, en Deportes COPE Coruña, con un grande de la radio como es Germán Barro, pero bueno, con compañeros como Pepe Torrente y otros muchos colaboradores como Ciro, se me ocurre ahora. ¿Cómo es tu trabajo diario en este programa? En mi opinión, el mejor de los que se hacen en Coruña. Muchas gracias de antemano. Bueno, pues mira, te comento que ha cambiado un poco el día a día a raíz de la pandemia, entonces te voy a contar un poco cómo era antes y cómo es ahora, ¿no? Antes de la pandemia lo que hacíamos, Pepe y yo nos repartíamos los entrenamientos del Depor y, por ejemplo, pues un par de días a la semana iba yo por la mañana a la Ciudad Deportiva de Abegondo, seguir el entrenamiento diario del equipo y la rueda de prensa oportuna que hubiese ese día. A continuación, regresar a la emisora, editar los cortes, que bueno, ya los minutamos según se va produciendo la rueda de prensa para saber pues dónde está la frase que más nos interesa. Llegamos rápidamente, a veces llegas con poco margen, dependiendo de a qué hora haya sido la rueda de prensa, pues quizá tú llegas a la radio en torno a las 2 y a las 3 deberías tener todo ya listo para el programa que empieza a las 3:30. Entonces, bueno, editar cortes y ya ahí pues teníamos alguna reunión, pues tanto si yo había ido al entrenamiento, pues ya estaban por la emisora Pepe y Germán y comentábamos un poco lo que iba a ser el programa diario. También al mismo tiempo, si además de la información diaria del Depor tenemos una entrevista de otro deporte o con algún protagonista, pues producir la llamada telefónica para quedar a una hora concreta y poder hacerla. Eso era antes. Ahora todavía no estamos acudiendo a todos los eventos por el tema de la pandemia, porque se está controlando mucho a qué sitio se puede ir y demás. Entonces, aún así, cuando vamos, la mitad de la redacción ahora mismo todavía está trabajando desde casa, es decir, si yo estoy en la emisora, Pepe Torrente está en su casa, etcétera, ¿no? Entonces nos tenemos que repartir un poquito. Y hemos descubierto también un nuevo mundo de la radio, todos los que trabajamos en radio, yo creo que ha sido una experiencia nueva, porque claro, normalmente en la radio el hecho de vernos nos ayuda muchísimo, ¿no? Si aunque el oyente no lo escuche, si nos estamos viendo, yo con un gesto le puedo decir a Pepe, ahora vas tú, voy yo, solamente haciéndole el gesto con la mano, pero si no me está viendo, eso es otro mundo diferente. Entonces ahora, pues con Germán haciendo el programa desde casa, Pepe también desde casa, pues a veces descubrimos otra nueva parcela, realmente llegamos a otro punto. Yo creo que en ese sentido, pues hasta diríamos que nos ha enriquecido, ¿no? Siempre es mejor hacerlo en persona, pero también nos hemos enriquecido en ese mundo nuevo. Y como te digo, muchas ruedas de prensa, tenemos que mandar preguntas por nota de voz o por WhatsApp, porque no vamos al evento concreto, y también nos la envían pues por correo electrónico, y entonces ya muchas veces no salimos de la emisora porque todavía tenemos unas restricciones por el tema coronavirus. Quiero pasar a preguntarte ahora más en concreto por el deporte, por el fútbol y por el Depor. Quería aprovechar que está con nosotros Leticia García Chas para decirle a todos nuestros oyentes que en pocas semanas estrenaremos un nuevo podcast en Línea Clara que se llama Línea Deportivista. Es un podcast hecho, por mí, que confieso que soy aficionado del Real Club Deportivo de La Coruña, y contaremos con el análisis previo y postpartido de todos los encuentros que disputa el Depor en esta temporada, la segunda B, con periodistas y analistas que siguen la actualidad y la información del deportivo, y también con peñistas y seguidores del Depor, ¿no?
Hecha la aclaración, Leticia, quería preguntarte cómo has vivido estos últimos meses, que ha sido todo un varapalo para el deportivismo y verte ahora en Segunda B, pues teniendo que conocer lo que es la Segunda B, que es muy diferente a lo que es el fútbol profesional, en la que seguramente haya jugadores desconocidos, muy jóvenes, otros ya más veteranos. ¿Cómo has vivido estos meses y cómo ves el futuro próximo del Deportivo, que se estrena en apenas 15 días en la Segunda B? Bueno, la verdad es que los meses que han pasado desde el aplazamiento primero del partido entre el Depor y el Fuenlabrada han sido un poco montaña rusa, ¿no? Desde momentos en los que veías ya imposible que pudiese haber una solución positiva para el Depor, otros momentos que parece que empezabas a ver un resquicio de esperanza y podías pensar que sí que se podía atender alguna de las reclamaciones del equipo coruñés, por ejemplo. Claro, a mí me parece muy grave el tema de esa última jornada, que no se disputen todos los partidos en un horario unificado, ¿no? A pesar de luego analizar ya lo que ha podido ser la actuación de Tebas y demás, pero eso en concreto es una norma clara que para mí no se puede incumplir en ningún momento, y en el momento en que se incumple, pues ahí sí que debería haberse tomado cartas en el asunto. Una vez que eso llega a un momento en el que no se van a atender las peticiones del Depor, pues toca un poco cambiar el chip. Sí que es cierto que en el primer momento dices, bueno, Segunda B. Yo recuerdo en la primera vez de la historia reciente que el Depor desciende a Segunda, en el año 2011, si no me equivoco. Claro, en ese momento, ya bajar a Segunda en ese momento, cuando el Depor llevaba muchísimos años seguidos en Primera, para mí supuso un shock importantísimo. Es decir, yo no recordaba el Depor en Segunda División. Sí lo había vivido muy pequeña, pero no lo recordaba. Entonces, a mí ahora, me ocurrió lo mismo, a mí también. La verdad es que ya claro, aquel descenso a Segunda fue un shock. Pero es que ahora este descenso a Segunda B, además en diferido, pues claro, la verdad claro. es que a mí aún a día de hoy, claro que lo tengo asimilado, pero me refiero que me va a resultar extraño ver seguramente a través de la televisión de Galicia o de vía streaming a través de Footers ese debut de por Salamanca. Se me va a ser difícil entender que no es un amistoso de pretemporada, sino que ya es la temporada en sí, es la liga que el Deportivo tiene que disfrutar. Sí, es cierto que además que cuesta cambiar el chip. A mí sí que es cierto que a mí lo que me ha ido pasando es que después de ese descenso de 2011 que supuso ese shock que te digo, ya el siguiente descenso lo viví con mucha más normalidad, porque como que te vas acostumbrando a una especie de deterioro en el equipo que ha ido produciéndose en los últimos años, y ahora, al ser este descenso, como tú dices, en diferido, pues también has tenido mucho tiempo para masticarlo, ¿no? Entonces, rápidamente, otra cosa que yo creo que nos pasa mucho al ser humano es que, pasado el primer golpe en el que dices, no, es el Depor en Segunda B, es increíble esto. Bueno, pues pasado ese primer golpe, rápidamente nos volvemos a ilusionar. Claro, nos volvemos a ilusionar, pues como hemos visto con la campaña de abonados del Depor, ¿no? Con más de 17.000. Rápidamente, y el otro día el partido... Claro, y el otro día el partido ante el Arzúa, 6.000 personas viéndolo, un amistoso ante el Arzúa, ante un equipo de tercera división. Dices, la gente ya tiene ganas de ver pues esta nueva faceta al Depor en un nuevo escenario que muchos de los que se han hecho socios no lo habrían visto nunca, y ahora pues toca ir a otro tipo de campos, enfrentarse a otro tipo de rivales, y enfrentarse además a un sistema de competición muy complicado, porque evidentemente que solo asciendan 4 equipos de 102, y sobre todo con esos eliminatorios finales a partido único, ahí ya puede pasar de todo. Entonces el Depor evidentemente lo va a tener que trabajar, y mucho, y está complicada la cosa, aún con el buen equipo que se ha hecho. Pero sí que creo que poco a poco nos hemos ido ilusionando, y al final, pues como también es algo nuevo, pues tenemos todos ese componente, yo por lo menos lo tengo, ese componente de curiosidad. Yo también. Claro, de ver ya, pues eso, el debut del Depor ante el Salamanca en Riazor, de ir luego a enfrentarse al Compostela. Al Compostela, Claro. Sí, en San Lázaro. Bueno, ahora se llama Vero Boquete, ¿verdad? Sí, se llama creo que San Lázaro Vero Boquete, creo que es los dos nombres unidos, pero claro, pues tiene ese componente, y luego que como hay un montón de equipos gallegos, pues sí, va a ser entretenido, creo, Claro, tiene ese elemento también muy de partidos de casa, por así decirlo. Pues te vas a Coruxo, al Pontevedra, que al final hay varios equipos históricos, el Racing de Ferrol. Bueno, tampoco son equipos sencillos. Mira, el otro día entrevistábamos... Claro, el otro día hablábamos en Deportes Cope Coruña con el presidente del Racing de Ferrol, con Pepe Criado, y él nos decía que para él este subgrupo es el más complicado de todos los que hay. O sea que fíjate, vamos a ver cómo va la cosa.
Sí, la verdad es que exactamente yo lo veo igual que tú. Creo que se ha hecho un buen equipo, pero es un poco incógnita, porque es que yo desde luego a mí me dice, sí, no conozco ni un jugador ni de Compostela, seguro ni el Ferrol, del Pontevedra conozco a Charles Claro, y poco más. Entonces tampoco sabemos cómo comparas el nivel del Deportivo con los demás. Pues el Deportivo tiene jugadores de renombre, como Uche, como Borges, Keiko si finalmente se queda. claro. Pues, joder, Miku, que aunque es un veterano, pues un tío con experiencia que yo creo que va a rendir más de lo que algunos están esperando. Sí, sí, sí. Bobby, que es un tío que es verdad que el último año, los últimos 2 años, pues bueno, seguramente no fueron sus mejores años en su trayectoria deportiva, pero yo creo que es un tío hiperprofesional y que creo que en segunda B tiene que marcar las diferencias, ¿no? Entonces, claro, a priori lo vemos desde aquí y dices, bueno, el Depor ha montado un buen equipo, sí, pero es que tampoco sabemos cómo están los demás. Quiero decir, y no sé hasta qué Claro. punto es acertado jugar con tantos equipos de tercera en pretemporada, porque claro, yo no creo que la Astúa sea el nivel medio de la segunda B, sin ni mucho menos querer ofender a nadie, pero no, yo creo que segunda B está un peldaño y hay un choque grande entre segunda B y tercera. Solo se va a jugar, que yo sepa, un partido contra un equipo de segunda B que es contra el Valladolid Promesas, que es el Valladolid B, vamos. Sí, bueno, yo espero que por lo menos haya otro, todavía Ajá. antes del principio, por lo menos un par de partidos ante Vale, equipos de segunda B. Pero aún así, sí que es cierto que por ahora solo lo hemos visto claro. ante equipos de tercera. Lo que pasa que la plantilla, cuando decimos la plantilla, yo creo que si la vemos todos nos podría parecer perfectamente una plantilla para competir en segunda división. Yo creo que sí. No, incluso mejor que la del año pasado, dependiendo a lo mejor en alguna posición, pero en otras es una plantilla muy fuerte. Desde luego en el centro del Sí. campo seguro y a partir de ahí, bueno, hay que ir viendo cómo reaccionan. Entonces, claro, si uno dice, hombre, si la plantilla es por lo menos de segunda división, pues está claro que debe ser de las mejores de segunda Debería B, un serlo, poco sí. por lógica. Pero lo que pasa es que cuando llegas a la fase final, si llegas, ahí te puedes encontrar perfectamente, pues por ejemplo, imagínate un Numancia, es decir, O el pues Hércules, que seguramente puede estar claro, ahí o el arriba. Hércules, o incluso otros que hemos visto pues, que han bajado de forma más clara, como el Racing de Santander, pues Sí, a partido pues único, también. quiero decir, perfectamente te puedes ir tú para casa, ¿no? O sea, que nos vamos a encontrar con partidos muy muy delicados Sí. y un poco, a ver, tener buena plantilla evidentemente que nos va a ayudar, pero hasta la suerte va a hacer falta también Sí, para las conseguir lesiones estas. pueden ser clave, en plantillas que al final tienen que ser más cortas y en el fútbol profesional hay menos fichas, tiene que haber jugadores, Claro, más jugadores jóvenes. Entonces, claro, si uno se imagina llegar a ese playoff con jugadores, ojalá no sea así. Bueno, primero que lleguemos a esa situación, yo espero que sí, pero no va a ser fácil. Si llegamos a esa situación del playoff, imagínate, jugarte un playoff sin Borges Granero y sin Bobby, pues a lo mejor ahí ya, ¿sabes lo que claro. te quiero Sí, decir? Que al no, final es sí, sí, suerte también. claro, la parte física también va a ser importante y Sí, luego que, claro, aquí no podemos a lo mejor tener un bache de resultados como otras veces el Depor ha tenido porque la competición es que es cortísima. O sea, claro. 18 partidos en el primer grupo y después 6 partidos. En total se juegan 26 partidos solamente. Fíjate que el año pasado el Depor Sí, jugaba son pocos, 42, o sea Sí, que sí. son muy, muy pocos. Entonces, si en un momento dado tienes un bache a lo mejor de 3 partidos, te puede hundir. Sí. Entonces, es importante también la regularidad, no caer en algún bajón mental, una pérdida de confianza y luego, desde luego, estar físicamente bien la plantilla dentro de lo que se pueda para poder estar ganando el mayor número de partidos posibles y estar ahí arriba. También es verdad, y si miramos el lado positivo, porque parece que tenemos miedo, ¿no? Si miramos el lado positivo, es verdad que son pocos encuentros y que una racha negativa es verdad que te puede, costar caro, pero una racha positiva en la primera ronda, en la primera fase, digamos, en la segunda Sí, casi te clasifica al playoff, me explico. Si en la sí, primera fase, en su grupo A, luego te juntas con su grupo B. Si a ese grupo B llegas con cierta ventaja con los primeros del subgrupo B, contra los que luego te enfrentas, y eres capaz de ganar 2 partidos de esos 6 que se van a jugar, pues te plantas casi seguro en la fase final. sí, Con sí, esto sí, quiere sí, decir que sí. ese tiene esa ventaja de que si la primera fase, con los equipos que hagan muy bien la primera fase, es difícil que luego no accedan al playoff. Entonces, seguramente el bache tiene que ser, si es que se produce, porque se ha de producir, siempre se produce un bache en temporadas, seguramente los técnicos, los asesores y los clubes estarán pensando que ese bache debería llegar en esa segunda fase con los deberes ya hechos anteriormente, seguro.
Sí, bueno, a ver, yo casi firmaría mejor que no haya bache, que sea, por ejemplo, perder un partido o algo así y no que no se produzcan varias derrotas seguidas, porque fíjate que si el bache llega en esa segunda fase, quizás llegues con menos confianza para las eliminatorias finales. Esto es como cuando a veces hablamos del playoff en segunda y a veces los equipos que vienen subiendo justo en ese tramo final y se cuelan de rebote en el playoff. Como el Elche, por ejemplo. Claro, es el equipo que al final asciende. Entonces, a veces lo del bache, el momento es un poquito delicado. Y cuando hay tan pocos partidos, yo creo que es importante que el Depor no caiga. Hombre, si se pueden perder en algún momento 2 partidos seguidos, que quizás si has ganado luego 3, pues no pasa nada. Pero intentar tener una regularidad en resultados e ir sumando para tampoco pasar demasiados apuros si quiere llegar a esa fase final. Yo tengo la sensación de que va a haber mucha igualdad en el grupo del Depor, y que va a haber partidos que nos va a costar mucho ganar, pero esos partidos ganados van a contar, por decirlo de una manera, doble, porque yo creo que va a haber muchos empates, porque al ser tantos equipos gallegos van a ser partidos, como suele decir vulgarmente, a cara de perro, y yo creo que va a haber muchos empates, resultados cortos, y las victorias van a ser fundamentales, el que logre sumar de 3 en 3. Sí, probablemente, porque, bueno, yo echaba un ojo esta semana a algunos de los amistosos y, por ejemplo, jugaba el Coruxo con el Racing de Ferrol, empataba a unos, el Compostela, bueno, es un recién ascendido, visitaba el Fabril, empataba a unos también, aunque el Fabril está en tercera, creo que empataba también en un partido, no sé si era el Pontevedra o el Celta B, es decir, han tenido resultados de bastante igualdad. A partir de ahí ahora hay que ver, yo tengo ganas de ver, claro, el Depor con alguno de estos rivales, cuando pueda enfrentarse, pues eso, si en pretemporada todavía lo vemos a tiempo con alguno de los de su grupo, pues ya sea el Compostela, el Coruxo, el Racing de Ferrol, con alguno, para poder un poco confirmar el nivel al que está, pues ya ante un rival directo, ¿no? Eso sí que tengo curiosidad y ojalá podamos verlo antes del debut ante el Salamanca. No sé si, Leticia, nos puedes dar alguna pequeña exclusiva. No sé si en las últimas horas se oye algún rumor por la ciudad, por el entorno del Deportivo. No sé si está cerca el fichaje de ese central o no. Pues exclusiva muy poco, ¿no? Yo te puedo comentar lo último que hemos comentado en nuestro programa, que el Depor sigue queriendo fichar a ese central, porque evidentemente solamente con Mujahid y Granero en el eje de la zaga van a intentar incorporar a un defensor hasta última hora, y yo espero que lo incorpore. O sea que más exclusiva que esa no te puedo decir. Al final lo han intentado con varios, se han ido cayendo desde la salida de Souma, tenían uno en mente previamente que no funcionó, luego estaba el caso de Pablo Trigueros, que ya hemos visto que se ha incorporado al Mirandés, y sigue trabajando el Depor para incorporar a un central para no estar escaso, aunque tampoco podemos olvidar que en esa posición hay varios futbolistas que ya están en la actual plantilla que pueden llegar a jugar, tanto Bóveda como Bergantiños, Juan Rodríguez, además de los que yo te digo ya puros, ¿no? Mujahid y Granero. Entonces, se sigue trabajando, no se descarta desde luego la incorporación y se espera que llegue alguno. Vamos a ver si también ya lo de Keko Gontan se confirma. Te quería preguntar también por Mujahid, porque, bueno, si seguimos las redes, yo desde luego las sigo y tengo conversaciones con algunos deportivistas, pues hay una gran preocupación en el deportivismo por el tema de Mujahid. ¿Se puede asegurar, o el club ha mandado el mensaje, aunque sea de forma informal, a los medios de que Mujahid definitivamente se va a quedar, o aún puede haber una sorpresa en ese tema, en este caso desagradable? Claro, a ver, yo con el mercado abierto una sorpresa nunca la voy a descartar, porque hasta última hora todo se puede dar. Pero el club lo que pretendía con Mujahid era, una, que se quedase, y dos, en todo caso, ampliar su contrato si pensasen en una cesión, ¿no? Querían ampliar su contrato a más años. Pero no lo han ampliado, de momento, ¿no? Y claro, pero esa era la otra vía, claro, en caso de que se pudiese ir cedido, ¿no? Si se fuese a ir cedido Mujahid, ampliar su contrato por más años, pero la idea era que se quedase, y más con la salida de Souma. Entonces, mi opinión, pues tiene que ser una sorpresa mayúscula para que se acabe marchando, pero ya digo, nunca en el mercado te diré que lo doy por hecho, pero ni de él ni de otros, es decir, siempre puede haber una sorpresa de última hora. Yo creo que se va a quedar, pero vamos a esperar hasta que se cierre el mercado, el día 5. Otra de las preocupaciones e ilusiones a la vez del deportivismo es poder contar con Keko. ¿Keko se queda o no se queda, Leticia?
Pues yo tengo mucha confianza en que se quede, porque Keiko Gontán, fíjate, tenía una oferta del extranjero, en concreto desde Turquía, económicamente interesante, ha tenido también tiene ofertas de segunda división, y entonces lo que pasa con Keiko es que él estaba también a gusto en la ciudad de A Coruña, con su familia, y ya había hablado con Fernando Vázquez, habían tenido una conversación hace un par de semanas, pues para analizar un poco toda la situación. Entonces, bueno, también es lógico que le dé vueltas, ¿no? Porque no deja de ser que vas a competir en Segunda División B y que Gontán pues llegó al Depor el pasado mercado de invierno. Pues seguramente tiene muchas cosas que valorar y también, como digo, si hay ofertas de Segunda División, pues analizarlas. Pero y esto es mi intuición, es que Keiko va a seguir aquí en A Coruña y espero que se pueda decir ya de forma oficial en las próximas horas, claro, porque el mercado cierra el día 5, claro. Así que no nos queda mucho margen, pero yo te digo, si me preguntas, ¿tú qué opinas? Pues yo opino que se va a quedar aquí. Desde fuera, sin ninguna información, yo creo que se va a quedar, pero ya digo, no va a ser ninguna información, me va a ser una especie, por decirlo de una manera, de intuición, viendo el partido contra la Azúa, ¿no? que se retransmitió por YouTube. Tú ves una implicación tremenda por parte de Keiko liderando al equipo durante prácticamente los 90 minutos, con una marcha más que el resto y casi hasta con cierto liderazgo, diría yo. No solo por sacar las faltas, la estrategia, sino por hasta una especie de actitud de dámela a mí que yo voy a resolver. Y además él se puede sentir importante ahora en el Depor, cosa que quizá pues no consiguió. De hecho, lo decía, desde que llegó en el mercado de invierno pues he jugado 4 ratitos, había dicho, y no llegó a tener el protagonismo que a lo mejor él esperaba. Claro, ahora va a ser en Segunda B y también tendrá él que motivarse para competir, pero va a ser, si se queda, evidentemente una pieza importante que tiene que marcar la diferencia y que va a ser una pieza para Fernando Vázquez que puede utilizar y que le puede sacar muchísimo rendimiento. El otro día ya más marcaba uno de los goles del equipo, pero también me parece un dato a destacar, el hecho de que ha estado yendo en las convocatorias de los amistosos y ha estado teniendo presencia. Normalmente cuando un jugador se ve fuera de un equipo, pues no participa, ¿no? Así en la pretemporada, no está tanto en los planes de los entrenadores. Entonces, yo eso también lo tomo como un argumento para pensar en que Keiko Gontán realmente sí que está implicado con este proyecto del Depor y simplemente está meditando pues para tomar la mejor decisión. Como bien dices, pues es que jugó los 90 minutos del partido contra el Azúa. Si no hay ninguna novedad de última hora, mañana va a ir convocado y casi seguro que va a jugar muchos minutos, pero más que nada porque es que está muy en forma y se le ve muy implicado. Y además, será casualidad o no, pero las imágenes que he visto en prensa, incluso entrenando, se le ve pues con buena cara. No se le ve pues a lo mejor como Roland, que el verano pasado estuvo aquí unas semanas entrenando y no se le veía muy enchufado, digamos, ¿no? No, bueno, en el caso, a ver, Keiko también es una persona bastante risueña, ¿no? Pero sí que es cierto, sí que lo es, pero además él, yo creo que además es muy profesional, entonces en los entrenamientos, aparte de verle feliz con los compañeros, pues también se va a implicar y va a trabajar al máximo. Pero ya te digo, yo creo que sí que ha encontrado pues eso, que está cómodo en la ciudad, que su familia también, y entonces eso también seguro que lo va a poner en la balanza y simplemente pues ha querido dedicarle tiempo para tomar la decisión. Nosotros cuando entrevistábamos en COPE al presidente del Depor, a Fernando Vidal, él también tenía mucha confianza en que la respuesta de Keiko Gontán iba a ser que sí, que se queda aquí en A Coruña. Entonces, bueno, sí que se ha alargado más de lo que quizá hubiésemos esperado, pero vamos a seguir siendo optimistas y que vamos a poder seguir contando con este centrocampista. Y podría haber, digamos, alguna sorpresa en estas últimas horas. Ahora hablamos de posibles salidas o de definitivo que se quedase Keiko y que Mohamed definitivamente también se quede, pero podría haber alguna que otra sorpresa, opciones de ataque que puedan surgir en las últimas horas, porque en esa entrevista en la que hacías mención, en Deportes Cope Coruña, Fernando Vidal decía que bueno, que quizá podía saltar el Mirlo Blanco, creo que utilizó esa expresión, que a lo mejor algún descarte, algún jugador a última hora podría aparecer. Sí, pero bueno, desde eso y sí que ya, por ejemplo, Miku no estaba en el Depor en ese momento, que ya ha llegado, es decir, yo para la delantera no lo creo y ya te digo, yo en las últimas horas que llegue un central y que se confirme lo de Keiko y no espero yo más movimientos. Ahora, que aparezca una alternativa y que la puedas aprovechar, bueno, pero no espero más que ninguna cosa de ese tipo. Yo si me preguntas te diría eso, que se anuncie que Keiko se queda aquí en el Depor y que llegue un central, son los dos posibles movimientos que espero en estos últimos días de mercado.
bueno, voy terminando la entrevista. Antes de nada quería preguntarte por tu pronóstico. ¿Crees, confías, eres optimista el Depor va a ascender a Segunda División? Pues te voy a decir que sí, voy a ser optimista y voy a creer en que el Depor va a ascender, va a estar solo un añito en Segunda División B, que vamos a vivir una experiencia nueva esta temporada y que le saldrá bien al Depor en un calendario de competición complicadísimo, con un sistema enrevesado, pero espero que el Depor nos dé una alegría al final de temporada y que el año que viene vuelva a estar en la categoría de plata. Yo creo que si el Depor asciende se va a celebrar además, porque aunque a lo mejor a algunos oyentes les parezca extraño y dirán, joder, el Depor en Segunda B tampoco habrá tanto que celebrar el ascenso, es casi una obligación sí, pero yo creo que se va a sufrir, va a ser difícil, y una vez que te metes en la competición, pues evidentemente vas a alegrarte por las victorias, te van a joder las derrotas, y si se asciende se va a celebrar porque será volver a donde el Depor nunca tuvo que irse, que es el fútbol profesional primero, y después seguramente con el objetivo a corto plazo de intentar el ascenso a Primera División. Por tanto, yo creo que se va a sufrir, se va a disfrutar y se va a celebrar si hay un ascenso. Porque, a ver si... ¿no? Claro, si el Depor en este tiempo que lleva con la campaña de abonados tiene 17.000, ya más de 17.000 socios, es porque quieren estar ahí apoyando durante toda la temporada. Uh-huh. Y evidentemente cuando el Depor marque un gol, la gente lo celebrará. Los que pueda ver en el campo, lo celebrarán, y los que tengan que verlo por televisión lo celebrarán también. Y luego estamos hablando de que es complicado, muy complicado conseguir el ascenso, entonces yo creo que si se consigue va a haber alguna celebración. Que no va a ser evidentemente una celebración como las que hemos vivido de los momentos más gloriosos del Depor, pues probablemente no, pero que conseguir el ascenso se celebrará, yo creo que sí. Y luego otra cosa, que además no podemos olvidar que es mejor, mucho mejor ascender en el primer año. No podemos meterte muchos años en una dinámica de Segunda B, pues esto ya te trastoca mucho, ¿no? Entonces es un reto importante, y si se consigue, yo creo que se va a celebrar. Vamos a ver cuánto, pero es que ya digo, yo creo que el Depor va a llegar sin problema a los 20.000 socios, vamos a ver dónde está ese tope, y esa gente es porque quiere estar ahí apoyando al equipo y va a celebrar cada uno de los goles que marque el Depor. Y además es que, como decimos, con lo complicada que es el tipo de competición que se ha implantado, el playoff es una final. Y una final, sea la categoría que sea, se sufre, uno se divierte, uno grita y de todo. Desde luego. Y más como va a ser aquí, ¿no? Porque en una sede neutral y a partido único, sabes que tienes por delante 90 minutos de estrés, de ataque al corazón y desde luego de éxtasis si al final consigues la victoria y consigues el ascenso. Y por lo que he visto estos años atrás, incluso cuando Lugo logró ascender a Segunda División de la Segunda B, yo vi aquella promoción de ascenso. He visto incluso una promoción de ascenso aquí en Betanzos hace ya unos cuantos años, el Depor de tercera a Segunda B. Es decir, son partidos muy disputados en los que no hay tanto control del juego como hay en Primera División o en algunos partidos de Segunda, sino que el fútbol es un poco más alocado, más de ida y vuelta, y partidos, pues como dices tú, con mucho nerviosismo y más jugándote lo que se va a jugar los equipos en esa altura de la competición. Claro, son partidos vibrantes. A mí, la verdad, lo que sí que he hecho en falta es que por lo menos esa última fase de la competición no pueda ser a partido de ida y vuelta, que me parecería algo mucho más justo y que tampoco supondría, son solo 2 partidos más. Ya estamos hablando de que van a ser 26 en total, pues porque fuesen 28 no pasaría nada, y también le permitirías, uno, que pudiese haber algo de público. Si el Depor llega, pues que haya el partido de Riazor pues con algo de público, y fuera, al rival que tengas también con algo de público. Y después me parece más justa, ¿no?, para una eliminatoria a 2 partidos que jugártelo todo a solo uno, pero bueno, han decidido que así sea, y desde luego lo que va a ser seguramente de esta forma es más vibrante, más de ponerse de los nervios, pero también más de disfrutar si al final consigues la victoria. Esa polémica también lo hubo en la competición, en la Liga de Campeones. También las eliminatorias fueron todas a partido único, pues fue cuartos, fue semifinales y, bueno, por supuesto la final. Y muchos se quejaron, partido único es más injusto, pero al final uno ve que ganó la Liga de Campeones a Bayern de Múnich y la ganó el mejor. Por tanto, queremos ser optimistas, y si el Depor es el mejor, pues puede haber accidentes, sí, pero un partido son 90 minutos y hay una cosa extra
que es la única ventaja que tendría el equipo, digamos que mejor clasificado en la fase, en este caso la segunda, que el acceso, ese playoff, y es que el equipo que quede por delante, si se enfrentan un equipo que queda por encima del otro en la clasificación, pues finalizado el encuentro con empate, asciende el equipo que había quedado por encima en la clasificación en cuanto a puntuación. Claro. Sí, Solo se prioriza el sí. haber quedado por delante, claro, tienes esa prioridad. Lo mismo. Penso en ti mentras camiño pola beiriña do mar. Xe vou escoitando o ruxido dos que che levan a gaña. E ali arredor desa praia que o nome lle deu a teu ler, as ondas berran na néboa que sempre con nos ficará. Levas o azul do ceo e o branco da espuma do mar. Vives no meu pensamento, nos de aqueles que por ti loitarán. Ter a forza de un heroe eu teño no corazón. As gorxas dos irmáns que berran, forza de por campeón, forza de por campeón, forza de por campeón. Ainda que pasen os anos e o tempo non deixe voltar, eu sempre levarei no peito branco e azul e nada máis. Naciches nesta cidade onde a Hércules se forxou, seu faro debuxa o camiño para ser campeón, o camiño para ser campeón. Ter a forza de un heroe eu teño no corazón. As gorxas dos irmáns que berran, forza de por campeón, forza de por campeón, forza de por campeón. Por ti